Hola, muy buenas noches. Estamos comenzando nuestro ciclo de entrevistas a una voz. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por habernos esperado. Tuvimos un pequeño percance, pero bueno, esperamos que los que han tenido paciencia todavía estén por ahí. Le damos gracias a Dios a todos los que nos esperaron. Hubo un contratiempo que a veces pasa con el tema del tránsito y estas cosas. Así que les agradecemos por la paciencia que han tenido. Gracias por esperarnos. Soy el pastor Walter Hugo Sánchez. Estamos comenzando desde los estudios de Radio Isil. Esto a una voz. Un ciclo de entrevistas que hacemos. Y hoy estamos con un invitado muy especial, el pastor Edison Dos Santos, que ya lo vamos a estar presentando. Vino medio corriendo, pero ya lo tenemos ahí. Así que vamos a darle la bienvenida entonces al pastor Edison Dos Santos. Buenas noches, pastor. Dios los bendiga y bienvenido a una voz. Buenas noches, pastor Walter. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad y la invitación de poder dirigirnos a toda la audiencia de Radio Surgidos. Bueno, nos llegamos un poquito tarde, también me sumo a las disculpas y pido perdón por el atraso, pero bueno, estamos aquí con la mejor voluntad de poder hablar un poquito de lo que es la agrupación y responder las preguntas que al pastor le parezca que son correctas y convenientes en este momento. Bien, pastor, muy bien. Sabemos que el tema, yo le explicaba al pastor que el tema de la transmisión y la programación, no es por uno que uno no tiene paciencia y todo, tenemos que ahí sabemos que el problema. Vivimos en una ciudad donde el tránsito está cada vez más congestionado y es difícil llegar a un lugar a tiempo. Así que está bien, pastor, gracias a Dios hasta acá. Bueno, lo que quería que la gente lo conociera un poquito más, ya sé un poco su trayectoria, ya le conozco, pero la audiencia me gustaría que conociera un poco la trayectoria de su principio, pastor. Cómo comenzó en el ministerio, cuando fue consagrado pastor, por ejemplo, y de ahí para adelante dar un pantallazo para que la gente sepa quién es la persona que se está candidatando para el diputado por nivel. Muy bien, pastor, creo que tendría que hablar un poquito bastante extenso para hablar un poco de mi historia, pero bueno, yo me convertí al cristianismo, o sea, entregué mi vida a Cristo en el final del año 1999, vivía todavía en Montevideo. Yo soy de Minas de Corrales, pero vivía y trabajaba en Montevideo en la época cuando conocí a Cristo realmente. Y bueno, empecé mi ministerio mismo sin ser pastor, dirigiendo iglesias en Minas de Corrales, Pueblo de las Flores, donde fundamos una iglesia, la única iglesia que hay allí
propia, fundada en la entrada de Pueblo de las Flores. Esa iglesia Dios usó a este servidor, participamos allí para construir esa iglesia que está hasta el día de hoy. Eso fue en 2001. Y bueno, de ahí para acá venimos trabajando, sirviendo al Señor, y acá en Rivera llegamos el año 2009, ¿tá? El año 2009, donde en la época empezamos a trabajar también y abrimos una iglesia. Después esa iglesia se transformó en 30 y tantas iglesias que son de ADECAM hoy, Ministerio de Asamblea de Dios, Centro de Avivamiento y Milagros, de la cual soy presidente, y también soy presidente de una red a nivel internacional que se llama RAMI, la Red Apostólica Misionera Internacional, que hoy está en Brasil, Argentina, Perú, Pakistán, Mozambique, Venezuela, Cuba. Ustedes pueden buscar toda esa información en redes sociales y van a encontrar la página, la referencia y todo esto que estamos hablando. Pero creo que voy a responder la pregunta del pastor con esto. No era político, quiero dejar bien claro, no era político, a no ser, lo único que hacía pastor era ir a votar, como lo hace cada ciudadano, ejercer su derecho cívico y su obligación también de cumplir con su derecho cívico. Pero siempre me mantuve al margen de la política porque se me había enseñado de que un cristiano no se podía involucrar en política. Bueno, creo que hasta ahí resumo un poco. Soy padre de 4 hijos y bueno, estamos sirviendo a Dios acá hoy, como les dije, en lo que es la iglesia y también trabajando en la Agrupación Nacional Cristiana. Bueno, buenísimo. Así que ya la gente ya conoce más bien al pastor un poco más, al pastor Edison dos Santos. Y le damos gracias a Dios porque queríamos que la gente, ya estuvimos entrevistando, por ejemplo, a nuestros colegas ya de Montevideo, también un grupo que forma parte también del Encuentro Nacional Cristiano, también hicimos una entrevista, un par de ellas, y ahora queríamos saber, el pastor Edison, que inclusive nos encontramos, ¿verdad, pastor? Tuve la suerte, digamos así, de estar creo que la primera reunión fue aquí, la primera, ¿no? Sí, la primera. Donde vino la doctora Lorena Quintana, que es justamente la líder, digamos así, de una manera del Grupo de Encuentro Nacional Cristiano, ¿verdad? Correctísimo. Y que fue la que trajo la visión acá, Rivera también, ¿no? Y me gustaría, pastor, que usted le contara un poquito a la audiencia ahora. Bueno, yo sé que lamentablemente, pastor, hay mucha gente cristiana que, como usted acabó de decir, recién dijo y mencionó ahí rápidamente, que no está de acuerdo con el cristiano en la política. En mi opinión personal, yo sí estoy de acuerdo porque me parece que de algún lado tenemos que gritar, porque si de afuera gritamos, no nos escuchan, creo que lo mejor es entrar adentro, que nos van a escuchar mejor. Entonces es una analogía capaz que un poco simple, pero es verdad, ¿no? Entonces yo digo, alguien tiene que tomar la iniciativa y en una de esas frases que he oído mucho es justamente del valor de la doctora Lorena Quintana, que creo que tú mismo, pastor, que un día dijiste el valor de ella en haberse atrevido a tomar una decisión como esa, sabiendo que la mayoría le iba a dar la espalda, porque vamos a una realidad. Muchos la abrazan, pero otros la apedrean, porque es así. Con Jesús pasaba lo mismo, muchos lo abrazaban y otros lo apedreaban. Pero ¿qué pasa? Vamos a la realidad, pastor, vamos a nuestra realidad, que es los que estamos a favor, o sea, que los que queremos un cambio, ¿verdad? Porque yo creo que mucha gente quiere un cambio en Uruguay, pero a veces no quieren dar el brazo a torcer y se quedan siempre con la religiosidad, digamos así, por decirlo de alguna manera. Respetamos, ¿verdad? Uno respeta el punto de vista de cada uno, ¿verdad? Pero vamos a hablar entonces de los proyectos, pastor. Vamos a hablar un poco de lo que el Encuentro Nacional Cristiano quiere cambiar o qué trae para Uruguay y cuáles son las perspectivas que tiene el pastor Edison dos Santos, candidato a diputado por Rivera por la lista 137. Bueno, es una pregunta bastante importante. Yo creo que cuando nosotros entendemos que hay necesidad más que nada de que los cristianos participemos en política, y creo que hay varias razones de por qué participar en política. Y yo sé que eso cuesta un poco entrar en la mente de algunos, nos cuesta un poco porque justamente por lo que hablé antes, se nos enseñó por muchos años que deberíamos ser apolíticos. La palabra apolítico significa mantenerme al margen y no participar de política. Pero lo curioso de eso, Pastor Walter, es que nuestro voto vale igual. Nuestro voto vale igual y nosotros votamos
queriendo o no, tenemos que votar a veces porque lo hacemos porque es un derecho y a veces porque es obligación. Entonces terminamos votando y ese voto, yo lo he hablado siempre, inclusive la doctora ha repetido esta frase que la he dicho, entendí que mi voto le da poder a alguien. Cierto. Mi voto le delega poder a alguien que va a gobernar, va a legislar, va a derogar leyes o las va a aprobar durante 4 años o más años, durante dure su periodo de gobierno. Entonces quiere decir que mi voto es importante, mismo siendo cristiano, yo voto y mi voto es importante y le delega poder a alguien. Poder que, por ejemplo, le da poder a alguien de aprobar el aborto. Poder que de pronto le da poder a alguien de aprobar la eutanasia. Aprobar, o sea, tanto quien vive o quien muere. Siendo que nosotros cristianos sabemos que quien da la vida y quien la quita y está en su total derecho y es el único, ese es Dios. Entonces creo que ahí ya tenemos una razón por la que votar. ¿Cómo puedo como cristiano votar a alguien que de pronto liberó el consumo de la marihuana y que ahora va a liberar, y hay la aprobación por los gobiernos y el sistema político uruguayo de que se libere la cocaína? Y toda esa gente que aprueba estas leyes en el Parlamento y que las promueve, fueron votadas por la población cristiana. No solamente por la gente atea o por la gente agnóstica o por la gente de otra religión de Uruguay, todos votamos. Entonces yo creo que ahí debemos de parar un poquito, colocarle el pie al freno y ponernos a pensar que sí hay una necesidad de que participemos en política. Y yo agradezco por la oportunidad de que este medio, de pronto no estoy preocupado que los que nos vayan a ver en vivo, porque va a quedar grabado y se va a reproducir y nosotros lo vamos a usar, esta entrevista, Pastor, y por eso le agradezco por la oportunidad, porque la vamos a reproducir dentro de nuestros medios y seguramente va a llegar a muchas personas. Creo que hay una necesidad de que sí participemos y de que yo también por muchos años me parecía que estaba mal que un político, mucho menos un pastor, participase en política, pero nadie lo hizo y cuando nadie lo hizo vino la ley del aborto, vino la ley de la eutanasia, la aprobación de la eutanasia, el casamiento igualitario. Ahora tenemos que tragarnos que nuestros hijos se les diga con 6 años o 8 años si quieren ser hombres o ser mujeres, que eso es una vergüenza, eso es una aberración, ni siquiera es una idea. Yo creo que como cristianos, no necesariamente un cristiano está contra esto. Yo creo que una persona de buenas costumbres, de buenos hábitos, no va a aceptar esa idea, que es una ideología política. ¿Y quién la trajo? La trajo en los sistemas políticos que han gobernado nuestro país por años. La ha aprobado en el Parlamento. Cuando se aprobó estas leyes de la enseñanza de género en la escuela, también estos decretos, y también el aborto, la iglesia o los cristianos ni siquiera informados estábamos. Ahora, déjame decirte algo, Pastor, porque acá vamos a dejar puntual, vamos a aclarar una cosa aquí. Es un tema de ideologías, ¿verdad? Y ideologías que se van a transformar después en leyes, obviamente, ¿verdad? Como es lo que está pasando ahora con los partidos tradicionales, que sin querer criticar estamos hablando de la verdad, porque eso es lo que ha pasado hasta ahora. Los partidos tradicionales lo que han hecho han sido destruir la sociedad, como sabemos, como todo lo que tú estás diciendo recién. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros también vamos a abrir el abanico, porque por ahí la gente piensa que como somos cristianos, estamos enfocados solamente en los cristianos, pero yo creo que la iniciativa, el proyecto de la lista 137, en este caso del Movimiento Cristiano de Rivera, abarca a todas las personas que tengan un deseo de un cambio, de adquirir nuevos valores, no solamente bíblicos. La sociedad, un mejor cambio, una mejor creación para nuestros hijos, una mejor enseñanza para nuestros hijos. Creo que pasa por ahí, Pastor. No es solamente, no estamos diciendo que venga solamente la gente que tiene la Biblia bajo el brazo. Correcto. Sino a todas las personas que tienen consenso y que quieren un futuro mejor para su familia. ¿Verdad, Pastor? O sea, que la gente se saque la cabeza que no es solamente para cristianos esta iniciativa. Totalmente. Abarca toda la población y creo que hay mucha gente no cristiana, y lo hemos visto acá en Rivera, Pastor, gente no cristiana que apoya y que ha dicho yo voy a dar mi voto de confianza, y creemos que esa gente el día 30 va a estar votando. Entonces, pero acá hay una cosa que es hay una realidad tangible que está en la mesa de todos, que creo que es el problema de la seguridad, el problema de la drogadicción, de la violencia, tanto el desempleo. Podemos hablar de muchas cosas. Ahora, cuando nosotros hablamos del tema seguridad, por ejemplo, usted no puede separar la seguridad de la drogadicción.
banda, los dos de la mano. El gran problema de la seguridad está vinculado al narcotráfico, las bocas, el consumo, el adicto de la calle, bueno, está vinculado, hay sangre derramada, hay familias destruidas por causa de esto, y de pronto hay la buena intención de algunos políticos, no vamos a decir que no. De pronto hay más policías en las calles, los vemos, pero no soluciona el problema. ¿Acaso ha disminuido? No ha disminuido. Entonces, el pastor acaba de hablar algo muy importante. Creo que necesitamos volver a los valores y de pronto colocar límites que se perdieron. Cuando hubieron leyes que se promovieron en nuestro país que dijeron que el padre perdió autoridad sobre los hijos, que un padre ya no puede corregir como antes, de pronto nosotros, mi generación, a mí se me enseñaron límites. Se me enseñó que tenía que dar buenos días, buenas tardes, que callarme la boca cuando había una persona mayor de pronto hablando. Se me enseñó límites y correcciones que, bueno, que yo creo que en nuestra generación hizo que no digamos seamos excelentes personas, pero por lo menos éramos personas un poco más educadas, más cultas, más respetuosas y entendíamos lo que eran límites. Entendíamos lo que eran valores y esos valores se han perdido. Hoy no hay más buenos días, no hay buenas tardes, no se respeta a persona mayor. Y entonces tenemos una degradación de un problema en la sociedad que tiene que ver con valores, que tiene que ver obviamente con valores cristianos, que tiene que ver con límites, de decir esto está bien y esto está mal. Imagínese que usted, madre que me está viendo, padre que me está viendo, sea cristiano o no, usted le dijo a su hijo que no debe de consumir drogas o que no debe de involucrarse con eso porque tiene dos caminos, siempre hablamos lo mismo, o la cárcel o la muerte. Usted le enseña, bárbaro, no lo puedes, no te involucres, no participes, cuidado con las compañías que tenés porque de pronto te pueden ofrecer y empezás a participar inocentemente y terminás adicto. Usted le dice, ahora de pronto alguien en el gobierno con autoridad va y dice que se puede liberar y que se puede vender en farmacia. ¿Cómo queda? Su educación y su límite puesto en casa cae cuando de pronto alguien en el gobierno o desde un lugar de autoridad dice que se puede. Entonces, es por eso que la lista 137, la Agrupación Nacional Cristiana, la doctora Quintana, quiere luchar para colocar gente en lugares de gobierno, en lugares de trabajos públicos, para que desde ahí de pronto, bueno, nuestra voz repercuta más y se pueda oír e inclusive intentar derogar leyes o aprobar otras a favor de los cristianos, o impedir otras que de pronto van a afectar las cosas más adelante. Entonces, hay muchas cosas acá que están en juego, que están en la mesa, y que creo que tenemos que tener conciencia. Y lo hemos dicho siempre, Pastor Walter. Esto no se trata... A mí me costó un mes, los que me conocen saben que yo no quería aceptar. Y yo acepté, una de las cosas que me dijo mi esposa fue, vos vas a ser cobarde. Si la doctora ha llamado a tanta gente en Uruguay para que se levante y nadie quiere aceptar porque nadie quiere tocar en la llaga política de muchos, o en el sistema político de muchos, vas a dejarla sola, peleando enfrente a un sistema entero, tratando de defender lo que la iglesia o los cristianos deben de defender. Entonces yo dije, bueno, voy a aceptar el reto y voy a apoyar a la doctora, y vaya si tiene mi respeto la doctora Quintana, ha hecho un gran trabajo, creo, yo estoy convencido, Pastor Walter, que va a ser senadora, Yo también, Pastor, mirá, coincide con nosotros, mira, la pastora Ana María de Maldonado dice, buenas noches, la familia y la enseñanza son dos pilares fundamentales en nuestra sociedad. Bendiciones. Justamente, vos sabés que yo te iba a tocar ese tema de la familia, porque si bien la iglesia y Dios, obviamente está enfocado en la familia, porque vemos de Adán y Eva como Dios ama a la familia, ¿no? Y es lo que más se está perdiendo, por todo lo que tú acabas de decir. Yo digo, bueno, es hora de que alguien proponga algo diferente, aunque por ahí mucha gente se va a levantar en contra, porque eso es así, ¿verdad? Principalmente el enemigo que todos sabemos quién es, se va a levantar en contra. Pero ¿qué pasa? Ahí están los valientes, como tú decías recién, que tu esposa te decía, bueno, pero ahí tiene que levantarse. Por eso me gusta el eslogan de ustedes, levantemos la voz por Rivera. Decime cómo está en Rivera, cuáles son tus expectativas, qué es lo que te está llenando el corazón, Rivera, cómo te está, cómo te voy a decir la palabra, ¿cómo te está respondiendo Rivera? Yo creo que bien, Pastor, en parte bien. Yo creo que hemos hecho una campaña silenciosa, la lista 137 ha hecho una campaña silenciosa, a mí me tocó ser el referente. Tenemos un equipo lindo, se formó un equipo muy lindo, muy sólido, un grupo muy lindo, se está trabajando. Creemos que de pronto no haya tanto impacto a nivel de marketing, propaganda, campaña política, de pronto no se haya logrado mucho, pero creemos que hay mucha gente que silenciosamente va a votar y que va a apoyar. ¿Y el interior de Rivera cómo está, Pastor?
El interior también, incluso el interior, si bien trabajamos poco en el interior por falta de tiempo y conciliar los tiempos, lo que es el ministerio y la política es bastante complicado, pero hemos hecho algún trabajo y lo que notamos en la gente del interior piensa mucho como los cristianos, y mismo que no sean cristianos. No siendo. La gente de campo, la gente que sabe lo que es límites, hay mucha gente desconforme con lo que está pasando en nuestro país. Y esa gente, bueno, ven en la Agrupación Nacional Cristiana, lo ven la doctora Quintana, lo ven Cabildo Abierto, creo que ven la lista 137, de pronto una esperanza para que las cosas cambien. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, y ya le dejo hablar al pastor, que la gente dice, bueno, pero esto no va a cambiar. Y muchos dicen, pero yo aprendí algo, que de pronto yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo mejorar un poco. Entonces, si está en mi posibilidad mejorar un poco, aunque sea este espacio, y yo lo puedo hacer, ¿por qué no hacerlo? Entonces creo que ahí queda una interrogante de decir, bueno, aunque yo no cambie todo un sistema o no pueda con toda una ideología que existe en la militancia política de todos los partidos, de pronto yo puedo mejorar a alguien, puedo ayudar a alguien, y si lo puedo hacer, tengo que hacerlo. Yo te iba a preguntar, pastor, claro, exactamente. Ahora tenemos, ¿verdad?, en junio, ¿cómo ves ese movimiento ahora en junio? ¿Cuál es la expectativa que tenemos también? Porque a ayudar, ¿cómo te iba a decir? Motivar a la gente para que concurra en junio, ¿verdad? Claro, un gran problema, pastor, es que la elección no es obligatoria, ¿no? No es obligatoria, entonces nadie está obligado a votar, y tampoco una de las cosas que de pronto va a afectar un poquito, que nos dijeron que juega Uruguay, justamente, y bueno, a los que les gusta el fútbol, yo no soy muy amante del fútbol, pero hay gente que sí le gusta y seguramente de pronto pueda que piense, ¿será que voy a votar o me quedo a mirar el partido? Yo creo que sí debe ir a votar. La interna es tan importante como cualquier otra elección. Creo que acá se va a ver mucho de lo que se va a reflejar, lo que es la Agrupación Nacional Cristiana, que vaya a la redundancia a decir, en 5 meses, esto es historia. Algunas personas se han enojado, yo he sido entrevistado por algunos periodistas que se han sentido molestos. Hace poco fui a un debate democrático, obviamente, y bastante pacífico, pero vi como una persona de otra militancia política se molestó porque pronuncié que la lista, o sea, la Agrupación Nacional Cristiana se consolidó en todo el país en 5 meses. 5 meses. O sea, en 5 meses la doctora empezó desde cero, desde Montevideo, llegó a todos los departamentos, y en 5 meses se concluyó referentes en todos los departamentos, lista en todos los departamentos, y eso fue histórico. Se ha dado que de pronto, incluso no en otros partidos o en otras militancias políticas, y que no son ni siquiera cristianas, no lograron con tanta rapidez. Entonces yo creo que hay un respaldo primero de Dios, me atrevo a decir, pastor, y de mucha gente cristiana que se sumó a la doctora. Creo que ella es la gran referente de toda esta agrupación. No podemos hablar de la Agrupación Nacional Cristiana sin no mencionar a esta médica uruguaya que sin necesidad ninguna, porque vaya la importancia de decir que no tenía necesidad de exponerse, pero lo hizo porque cree que es necesario, que la causa es justa, que la causa es noble y que alguien tenía que hacerlo. Pero bueno, ella viene haciendo un gran trabajo en Montevideo, ¿no, pastor? Ella en todo el país. Haciendo un gran trabajo. En todo el país. En la familia y todo eso. Ella ya venía promoviendo, yo leí un poco la historia de ella. Ella venía llevando adelante un programa que es un programa muy bueno, exacto, financiado por el gobierno, apoyado por el gobierno, sí, que se llama Familias Fuertes. Exacto. Ese programa muy bueno, tiene que ver con la contención de adicciones, tanto con el adicto y la familia, y ha demostrado un resultado impresionante. Sí, yo creo que la familia, el enfoque tiene que estar ahí. Vos sabés que yo estaba en una plaza en unos días atrás y llegaron una determinada lista de un partido X y me preguntó si yo fuera presidente, ¿qué haría, no? Y yo le dije que lo primero que haría sería tratar de que las raíces de la familia fueran como eran antiguamente. Yo no digo que tiempo antes fue mejor, porque la Biblia dice que no somos sabios si decimos eso, pero sí hay que reconocer que, como tú decías al principio, si pudiéramos volver un poquito más a esas raíces de la familia, donde había ese respeto, donde había esa obediencia, donde había esa humildad, donde todos trabajaban juntos por un bien común, y no ahora que está todo dividido, porque lamentablemente, pastor, la familia, la mayor parte de la familia está dividida. O sea, no, llamémosle por las adiciones, por la falta de tiempo, por la ansiedad, por el afán del trabajo, por el dinero, llamémosle como quiera. Pero la verdad es que tenemos una sociedad que está bastante dividida. Pastor, te quiero hacer una pregunta también. Hoy yo miraba justamente
hablando de lo que tú decías al líder, a Manini en Río también, referirse justamente a lo que vos dijiste hace un ratito antes de yo interrumpirte acá, que cómo se ha consolidado Cabildo Abierto de una manera tan rápida, porque yo miro las estadísticas, porque hoy estamos mirando una estadística justamente, que el 11% aproximadamente que tenía el 2019 de Cabildo Abierto, ¿verdad? Sí. Se mantiene, y hay partidos que hace, pero muchos años no llegan ni a la mitad de Cabildo Abierto. Quiere decir, Pastor Edinson, algo está pasando. Sin duda. Algo está pasando. Yo creo que ese resultado de la estadística, Pastor Walter, creo que es el sentir uruguayo, la inquietud del ciudadano uruguayo que está inconforme con lo que ha venido viviendo con los partidos tradicionales y con los últimos partidos que han gobernado nuestro país. Yo creo que acá hay una pérdida de valores muy importante, una pérdida de límites. Yo creo que cuando alguien diga, bueno, pero si usted dice, por ejemplo, supongamos que alguien diga, no, un cristiano no tiene que participar en política, no debería. Entonces la pregunta es, ¿seguimos votando a gente que mañana va a promover leyes que... Ese es el problema. Y nos quedamos quietos y las cosas... Como decía vos, si yo no doy mi voto, a alguien le estoy dando el voto a otro. Fíjate, tengo un comentario acá, Pastor. Dice un maestro de la palabra acá, Pablo Guedes. Dice, mi mayor deseo es ver un político con la Biblia en las manos, viviendo y predicando en las calles, no solo en tiempos de política, predicar en tiempo y fuera de tiempo. Miremos El Salvador, claro. Dice, sin duda lucharía codo a codo con él. Pero, bueno, entiendo, ¿verdad? Pero justamente es eso lo que estamos promoviendo, la palabra, ¿verdad? Los valores que están en la palabra de Dios, o sea. Sin duda. Yo creo que, con respecto a lo que habla el oyente, el hermano ahí, creo que ese es el momento. Y justamente la doctora, cuando inició la campaña, no sé si usted se acuerda, la primera vez que vino a Rivera, ella dijo, yo salí a buscar a esa gente. ¿Ah? Yo salí a buscar al interior del país, a Montevideo, a todos los departamentos, gente que quiera sumarse. ¿Dónde está esa gente que está callada pero que no soporta más, que no está de acuerdo? Y creo que esa gente ha aparecido, lo hemos visto. Yo he acompañado a la doctora, estuve con ella en Paysandú, estuve también apoyándola en la actividad en Salto, y vi como mucha gente se ha movido, Pastor. Gente que de pronto pensaba como nosotros, que no hay que participar en política, pero se vio obligada. Creo que la situación es bastante... Uruguay es uno de los primeros países a liberar la marihuana, ahora viene la cocaína a camino. Por ahí viene junto una ideología que tiene que ver con el suicidio asistido. Yo estaba viendo ayer que hay una ideología que viene infiltrándose en muchos países, y los países de Sudamérica y Uruguay no está exento de eso. Y la mayoría de las militancias políticas lo van a recibir, lo van a apoyar, que es el suicidio asistido. Ayer creo que hubo en un país el primer suicidio asistido. No es el primero del mundo, pero el primero, no quiero equivocarme, me parece que es Canadá. Y un joven de 19 años que dijo que estaba depresivo y que no quería vivir más, y bueno, la ley lo autoriza a que lo apoya para que se quite la vida. Y acá hay una alerta roja porque Uruguay, y la doctora esto tiene ella ha hecho un estudio profundo sobre esto y ha hablado, la doctora Quintana, que Uruguay está en el pico de Sudamérica en el índice de suicidio, un altísimo índice de suicidio que se da entre la edad de 16 a 19 años, son de jóvenes. Entonces imagínense que una ley de esa llegue acá, o que ¿qué vamos a tener? ¿Y qué es lo que y como cristiano qué vamos a hacer? Y decir que lo que vamos a hacer después es de pronto reclamar, murmurar, decir que yo no, pero lo votamos. O si no votamos, omitimos. O lo mismo cuando alguien diga, no, yo no voto a nadie, voto en blanco, ¿sí? Su voto en blanco favorece a alguien. A mí me costó entender eso, Pastor Walter. Pero cuando voto en blanco, rompo la papeleta, yo a alguien favorezco. Claro, sin duda. Entonces creo que acá hay una necesidad, por eso es que hemos hablado, acá no, de pronto yo apenas he participado en política ahora, estoy participando, y de pronto mañana no, pero el camino va a quedar abierto, acá va a quedar una lista, va a quedar una agrupación, puede haber mucha gente linda que participe y mañana defienda a Rivera los valores cristianos desde política, y yo creo que hay que apoyarlos. Como yo he dicho a muchos de los que están conmigo, de pronto mañana yo no esté, pero yo los voy a apoyar porque creo necesario que ustedes estén en la política y que ocupen cargos para que desde esos lugares defiendan a los cristianos y a la iglesia y a la gente que piensa como nosotros. Lo que pasa es que sí, Pastor,
si vamos al concepto de la palabra política, todos somos políticos en la vida. Correctísimo. Vos fíjate que no es un tema de que yo no quiero ser político. Es que la vida de nosotros es una política, o sea. Ahora, que vos no quieras estar dentro de una determinada lista o de todo bien, pero ¿qué pasa? Todos queremos mejorar. Entonces, ¿por qué no levantamos la mano y decimos, bueno, si por acá esto me gusta porque por acá la cosa está mejorando, se ve un nuevo amanecer? Porque la verdad es eso, yo sinceramente, yo estoy viendo un nuevo amanecer. Sí, me acuerdo de Isaías 60, ¿verdad? En versículo 1, ¿no? Yo veo un nuevo amanecer porque algo está aconteciendo acá, algo está cambiando, pastor. O sea, en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, porque el caos mayor que se ha vivido el mundo es ahora, ¿no? Seguramente por la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pero todavía hay esperanza, todavía hay tiempo. Mientras dura el día, dice Jesús, que dijo lo que dijo, yo trabajo. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo. Yo, como dije desde el principio, bueno, yo capaz que no puedo repartir lista, pero ayudo acá. O sea, si cada uno asume, es como dice el refrán, ¿no, pastor? Un granito de arena suma a lo largo. Totalmente. Entonces, no precisa ser político para entender que los valores nos afectan a todos. Además, eso, pastor, creo de no ser político, creo que es un tabú que le conviene, que a muchos le conviene. Dice, hay un gran sabio que escribió y dijo que la mayor pobreza del ser humano es la ignorancia. La mayor pobreza, alguien puede de pronto tener mucho recurso económico, dinero, ahorro, pero si es un ignorante es demasiado pobre. Entonces creo que cuando yo soy, y la ignorancia se me quita, soy difícil de manipular y difícil de que se me mienta, porque no soy tan ignorante como para creer, como acá decimos en el Frontera, no nacimos dentro de una botella. O sea, nos damos cuenta, razonamos, pensamos. Entonces creo que cuando alguien dice, por ejemplo, ¿por qué que no debemos participar en política? ¿Qué hacía José en el gobierno de Egipto? ¿Qué hacía José? Entonces, ¿qué hacía Sadrach, Mesach y Abednego, que tanto hablamos y predicamos dentro del gobierno de Babilonia? Eran cargos políticos, pueden estudiarlos. Yo sé que hay maestros viéndome ahí, y si me están viendo, saben que es así. Y tal vez tengan más conocimiento que yo sobre eso. ¿Y qué hacía Daniel? Daniel que ejercía un cargo político dentro de Babilonia. Y lo más importante de esto, Pastor Walter, y a todos los oyentes que nos están viendo, es que estos varones militaron en política en un sistema totalmente corrupto, idólatra, un imperio poderosísimo como el de Babilonia, que opuesto a antidios totalmente, anticristiano, y ellos no se corrompieron. Entonces no quiere decir que mañana, porque usted que me está viendo, mañana apoya a un partido político cristiano o participe en política, no quiere decir que aunque el sistema esté todo corrompido, usted también se va a corromper. Hay gente que yo creo que no. Ayer yo veía a alguien que decía que de pronto el poder o el dinero cambia a la gente. Yo creo que ni el poder ni el dinero cambia a la gente. Lo que el poder o el dinero revela es lo que está dentro del corazón de la gente. De pronto yo puedo ser muy, comportarme de una forma teniendo o no teniendo, pero lo que en realidad soy no me cambia nada, ni el dinero ni el poder. Lo que hace es revelar lo que soy, que eso es diferente. ¿Entiende? Entonces muchas personas a veces se demuestran arrogantes o con falta de humildad porque tienen algún poder, digamos, en algún cargo o tienen recursos más que otros. Eso no quiere decir que fue el poder que le cambió o el cargo que le dieron que le cambió. Lo que reveló fue lo que estaba dentro de su esencia. ¿Entiende? Entonces no hay por qué no participar. Y no hay nada. Entonces, si José se comportó, Dios lo puso ahí en un cargo político, segundo hombre, gobierno de Egipto, y gobernó y fue bárbaro, y preservó. Y la Biblia dice que cuando el justo gobierna, la ciudad se alegra. Entonces, que Dios no está... ¿Quién dijo que Dios está puesto? Creo que nos vendieron una propaganda falsa, conveniente, que justamente por la iglesia mantenerse con esa visión de mantenerse a política, tenemos todas las leyes, hoy nos votaron y nosotros ni siquiera enterados estábamos. Lo que pasa, pastor, yo siempre digo una cosa, ¿no? Lamentablemente eso tenemos una tradición. Vos sabés que tenemos una tradición religiosa tan grande y hay gente que no se ha movido de ahí. Entonces yo le decía a mi esposa el otro día, a mí cuando yo comencé los caminos del Señor, a mí me enseñaron determinadas cosas y yo las asumí como que el que me estaba enseñando estaba correcto. Pasando el tiempo me di cuenta que no. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que se acostumbra a eso. O sea, a mí me dijeron que así y es así. Sin embargo, no es así. No todo es como te enseñaron antiguamente. Eso es religiosidad. Hay que examinar las cosas. No porque me lo haya dicho fulano tiene razón. Y si él también si él viene diciendo lo mismo que le enseñaron a él, y eso se va
descendiendo, y cuánta gente equivocada tenemos hoy, Totalmente. con ese concepto de que no puedo hacer esto, que no puedo hacer aquello, que esto es malo, que esto es bueno. No, miremos la familia, miremos las calles como están, miremos la gente como están. Vamos a cambiar esto. Tenemos que dar un paso, como ustedes se han atrevido a dar ese paso tan importante, pastor. Creo que, pastor, con esto se resume bastante. Creo que a muchos les conviene que nosotros quedemos quietos. Que los cristianos sigamos ignorando, sigamos dando nuestro voto sin conciencia, les conviene. No les conviene que despertemos. No les conviene que nos demos cuenta de que votamos gente que aprobó el aborto. No les conviene que nos demos cuenta que terminamos votando a gente que liberó la drogadicción, y hoy los hijos de de personas que conocemos, de familiares, de vecinos, están en la dependencia. Porque de pronto, no es que no fuera a pasar, iba a pasar, obviamente, pero una cosa es que alguien le diga, alguien con un cargo importante diga, no, la droga no es tan malo. No está. ¿Sabes lo que hace ese clic que hace en la mente de un joven? Dice, bueno, si el fulano de tal que está ejerciendo un cargo político de autoridad dijo que no es tan malo, no debe ser tan malo. Mi viejo debe estar equivocado, mi mamá debe estar equivocada. Entonces, y nosotros nos quedamos quietos y terminamos votando a muchas de esas personas. Pero yo creo que cuando entendemos, despertamos, se nos cae la venda, hay mucha gente que va a votar con conciencia. Y se va a dar cuenta que no vota solamente por obligación, no vota solamente porque tiene que votar o porque es un derecho cívico, sino que vota con responsabilidad, que esto es importante. Yo estoy convencido, mismo que de pronto no tengan muchos votos, que solamente Dios sabe, pastor, yo estoy convencido que la doctora Quintana va a ser senadora, y eso a mí me deja muy bien. Me hace muy bien, me deja feliz, es gratificante saber que alguien con los valores como tiene esta mujer, que se ha levantado, que ha defendido, que ha salido al interior del país, que ha hablado con la gente, ha tratado con la gente, ocupa un cargo importante como ese. Yo estoy seguro que por lo menos vamos a tener una voz bien fuerte allá arriba, y que nos va a defender, y que va a defender los valores cristianos, y va a tratar de frenar mucha cosa que está viniendo. Porque si no nos levantamos, muchas cosas que usted dice, está brava, como escuchamos hablar acá, está fea la cosa, está brava, bueno, se va a poner peor. Se va a poner peor. Primero por cumplimiento de la palabra, y también por conveniencia e ideología política que se viene filtrando en todos los países. Pero no por eso yo me voy a quedar quieto. Creo que es el momento de un despertar. La doctora Quintana lo ha dicho, es un tiempo de despertar. El general Manini también lo ha dicho. Una de las cosas importantes a destacar es que el general Manini se ha manifestado como uno de los primeros políticos que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte. Y eso creo que vaya si vale la pena reconocer y honrar y darle un voto de confianza. Ahora vamos a ese punto. Quiero leerte un comentario. Acá dice, el sistema eclesiástico tiene su política. Política significa actividad o doctrina. Tenemos que ver si esa actividad o doctrina es de hombre o de Dios. Cuando es de Dios, tenemos el mayor respaldo. Bueno, yo sí pienso, yo pienso, y no es porque estés presente, pastor, pero sí, porque el llamado, nosotros tenemos que entender que el llamado viene de algún lugar. Yo considero que el llamado tuyo vino de Dios. O sea, vos no te acostaste un día y te levantaste, tengo ganas de ser político, ¿verdad? O sea, bueno, te costó, ¿verdad? Totalmente. Pero ¿qué pasa? Yo creo que cuando vos tenés un llamado o una función específica y vos estás dentro de los caminos de Dios, entonces ese es tu llamado. Por eso yo considero, pastor, que vos tenés ese llamado. O sea, quizás no todos tenemos que hacer lo mismo, ¿no, pastor? La Biblia dice claramente, hay muchos ministerios, no todos tienen que ser pastor y no todos tienen que ser apóstol. Entonces, a ti te tocó esa, ¿verdad? Te tocó esa función. Y de repente dentro del país, no sé cómo está el movimiento cristiano de la doctora en el país, no te pregunté eso, ¿cómo está en el país? Está muy bien. Está muy bien. Hay lugares, por ejemplo, como Salto, que tienen 3 agrupaciones, pastor. Está creciendo por todos lados y se ha consolidado los 19 departamentos. Yo creo que más de vocación y de llamado, creo que hay una gran responsabilidad que nos toca a nosotros, y bueno, a mí me tocó, me quitó bastante el sueño. Los que están conmigo saben que yo llevé un mes escuchando consejos de gente como usted, de pastores, de gente de mi consejo, y en mi corazón me decía que no, que yo no militaba, yo nunca había militado, no tenía experiencia en política, me parecía que no debería participar,
pero cuando entendí la causa, que esa es una de las cosas que nos hemos hablado mucho. Usted no está votando a Edinson Dos Santos cuando vote la lista 137, solamente. Usted no está votando solamente a la doctora Quintana, ni simplemente al candidato a presidente de Cabildo, que es el general Manini Ríos. Usted está votando y defendiendo una causa. Y creo que cuando se ve eso desde otro punto, o desde ese ángulo, creo que cambian las cosas. Totalmente, pastor. Y ahora que hablaste de general, vamos a tener la visita de Manini, ¿no? El día 22. ¿No? Vamos a invitar a la gente, a ver. Sin duda, el día 22 están todos invitados. Aprovecho que todos los oyentes de Radio Ungido nos están viendo, nos van a ver más tarde, tal vez en la reproducción del video. Los invitamos a todo. Día 22, Club La Valleja, Presidente Viera y Gestidos, un lugar bien conocido por todos. Ahí va a estar el general Manini Ríos y la doctora Lorena Quintana, y más gente de la delegación de Montevideo, de la agrupación, mejor dicho. También nos va a apoyar la agrupación de Río Branco, la de Tacuarembó, va a estar aquí. Y bueno, y todo el equipo de acá de Rivera, y todos los que quieran acercarse de pronto a conocer más un poquito. No se deje llevar por lo que le digan. No se deje llevar por lo que de pronto usted ve de lejos. Acérquese y vea. Una de las cosas que hemos estado diciendo, pastor, acá nos enfrentamos a un sistema que funciona de tal manera. Se sale a buscar votos en cambio de algo. En cambio de una chapa, a veces llega, a veces no, en cambio de una bolsa de Portland, en cambio de 10 litros de combustible, lamentablemente. Y muchos damos nuestro voto en cambio de esos 10 litros de combustible que duran 4 o 5 horas, o tal vez un viaje. Y después esa persona con su voto va a gobernar durante 4 años, entonces, o 5 o 6. Entonces yo creo que hay que terminar con esa cultura. Y una de las cosas que hemos hecho, la gente de la agrupación Nacional Cristiana, Levantamos la Voz por Rivera y la lista 137, no le estamos mintiendo nada a nadie. No le estamos prometiendo nada que no vayamos a cumplir. No estamos saliendo a decirle, mire, denos su voto porque le vamos a ayudar en tal cosa, que de pronto mañana quedemos como mentirosos o que seamos más uno del sistema político que tanto mal se habla. Entonces yo creo que lo que queremos es que usted nos escuche, que escuche a la doctora Quintana, que escuche al general Manini con la propuesta de Cabildo. Una de las cosas que quiero aprovechar el espacio, pastor, es hablar sobre lo que es la deuda justa y que se hace un tema tan polémico y un tema bastante controversial, lo que es la deuda justa, luchar contra la usura, y que vemos tantos partidos políticos y tantas militancias decir que están defendiendo al pobre, al trabajador, al que está endeudado, pero cuando Cabildo promovió solucionar esto en el Parlamento, nadie apoyó. O sea, Cabildo se quedó solo. Y para defender, y no estamos hablando de defender 10.000, no estamos hablando de defender a 100.000 uruguayos, estamos hablando de defender a 1.200.000 uruguayos. Sí. Y la pregunta es, ¿a quién votan esos 1.200.000 uruguayos? ¿A quién votan? ¿O a quién votaron? Y de pronto hoy están endeudados, embargados, ¿entienden? Y cuando se propuso, se podía haber solucionado esto en el Parlamento porque en realidad favorecía a la gente más necesitada. Y se hubiera solucionado, la financiera no perderían porque iban a cobrar su deuda justa, se iba a quitar la usura, el interés desmedido, y se iba a solucionar el tema. Nadie quiso. No, el Partido Colorado no lo aprobó. Incluso el Partido Colorado dice que esto desfavorece. Yo estuve en una mesa donde un defensor y militante del Partido Colorado dijo que este plebiscito desfavorece a los pobres. ¿De qué manera? Si se está luchando para que esos pobres o esas personas, el uruguayo de a pie, como lo han llamado en Cabildo, se tenga dignidad y se le limpie su nombre, ¿por qué? ¿Qué es lo que le ven de malo a esto? ¿Y por qué no apoyaron? ¿Por qué Cabildo salió a la calle a juntar 300.000 firmas y sigue juntando porque se tiene miedo de que muchas firmas sean derogadas o sean rechazadas? Y la idea es que se siga firmando, porque no hubo apoyo de otras militancias políticas. Y lo que se está defendiendo acá no es algo que favorezca a un partido, es algo que favorece a todos los uruguayos, o a casi la mitad de la población uruguaya que está endeudada, y que cada vez más las financieras crecen, cada vez hay más financieras. Acá en Rivera hace 10 años habían 2, hoy hay ¿cuántas? Y cada vez hay más riverenses endeudados y uruguayos endeudados. Entonces, creo que esto
Cabildo se merece su atención en esto, se merece un voto de confianza en esta situación, y nuestro líder máximo, que es Manini, ha defendido esto, ha defendido luchar contra la usura, luchar en favor de una deuda justa, y yo creo que esto es muy loable y algo a reconocer. Y me parece que cada uno que me está viendo y que de pronto tal vez usted diga, yo no tengo deudas, gracias a Dios que no, pero seguramente de pronto en su vecindario, un trabajador, un vecino o tal vez un familiar esté en esta situación de haber un día levantado 10.000 pesos, 20.000 pesos, no los pudo por H o por B, no los pudo pagar, y hoy debe de pronto una deuda impagable de 1 millón, 2 millones, 3 millones, mucho más, como hay deudas de ese tipo. Hay gente, pastor, que sacó 50.000 pesos, estaba terminando de pagar, le quedaban 11, se atrasó y hoy debe 2 millones de pesos. Cabildo está luchando para que se llegue a un plebiscito y que a través de la votación se gane y se logre colocar un control en eso y se termine esa usura. ¿La usura de qué es? Es un abuso del interés y que los uruguayos están sufriendo. Lo que pasa, Pastor Edison, siempre terminamos lo mismo, ¿no? Hay oscuros intereses a los cuales no quieren aflojar eso. Entonces, los intereses están ahí arriba y entonces no permiten que eso pueda cambiar porque no les conviene. Entonces, lamentablemente, hay una mano negra ahí, que es los que están más arriba, que lamentablemente son los que gobiernan todo. Entonces, ese es el problema. Contra todos esos es que está luchando Cabildo Abierto. Sin duda. Por eso que no ha logrado todavía, pero por más que la gente sabe y entiende, pero hay intereses arriba que no dejan que eso fluya, como pasó con los partidos políticos, lamentablemente, ¿no? Pastor Edison, lamentablemente estamos llegando ya al final, estamos en 1 hora 5 minutos. Fue una entrevista muy clara, tú sos muy expresivo, Pastor, lo dejaste re claro. Yo no me gusta interrumpir mucho, traté de interrumpirte lo mínimo posible porque quería que explayaras tu idea, porque si no, si te interrumpo cada rato con mil preguntas, al final nada se aclara. Entonces, vos le diste bien, le diste claro, le enfatizaste cada cosa, la dejaste clarísimo, y estoy contento porque la entrevista tuvo su finalidad, que era que la gente entienda de qué estamos hablando. Que la gente entienda qué es lo que es Cabildo Abierto, qué es lo que ustedes están promoviendo, qué es lo que la lista 137 está promoviendo, qué es lo que el Encuentro Nacional Cristiano está promoviendo. Eso es lo que quería que quedara claro y lo dejaste clarísimo. Muchas gracias, Pastor, me siento honrado, entonces muchísimas gracias también por la oportunidad, me sentí muy cómodo acá en la radio, no conocía, Dios bendiga su radio, amén, Dios bendiga este trabajo que seguramente alcanza muchísimas vidas, y bueno, como dije al principio, no me preocupo por tantos que de pronto estén en vivo, porque se va a quedar grabado y lo vamos a reproducir y mucha gente va a ser alcanzada seguramente hoy, mañana, pasado, y hasta el día 30 este programa va a tener su efecto, va a tocar muchos corazones de gente que de pronto piensa como nosotros y que tal vez se sienta tocada y diga, vamos a darle una oportunidad, vamos a darles un voto de confianza. Y bueno, nosotros, una de las cosas que hemos dicho y que vamos a tratar de ser es lo más transparente posible, de lo que es blanco, blanco y lo que es negro, negro. No le vamos a prometer nada que no vamos a cumplir. Acá no le salimos a mentir nada, sino a hablar aquello que nos parece que es necesario. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Pastor, antes de que te vayas, me gustaría hacer una pregunta que no te hice. ¿Tiene un lugar físico donde se congregan, o sea, por decirlo comité, le dicen comité, pero no necesariamente hay que ser así? Tenemos un comité, un pequeño comité en Manduí, en Juan Manuel Blanes y Córdoba, en la esquina, exactamente en la esquina. Bien. Nos reunimos los días jueves, este jueves sí no hay reunión, pero después antes, incluso capaz que le hago llegar el anuncio para que usted lo comparta, y aquellos que quieran llegar, y el día 30, ya aprovecho la oportunidad, perdón, el día 22, me equivoqué la fecha, día 22 vamos a estar en el club La Valleja, con la presencia entonces de quien la líder máxima de la agrupación en Uruguay, la doctora Lorena Quintana, y el senador Manini Ríos van a estar allí discursando y hablando de todo lo que es la propuesta, y todos están invitados, así que va a ser... Sí, es una buena oportunidad para que la gente principalmente conozca a la doctora, ¿verdad? Porque a Manini todos lo conocen, ¿verdad? Lo escucha por la radio y la televisión, pero sería bueno que lo escucharan porque a mí me gusta mucho el testimonio que ella cuenta, ¿viste? Que ella siempre cuenta el testimonio de cómo llegó y todo lo que luchó para llegar hasta ahí. Entonces eso sería bueno que la gente fuera, no solamente por el líder, ¿verdad? Sino por la doctora Lorena y el apoyarlos a ustedes, porque si es Rivera,
estamos apoyando todo el encuentro del movimiento cristiano de Rivera, obviamente, ¿no? Totalmente. Así que, pastor, bueno, yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos has regalado, porque la verdad que fue un tiempo hermoso, pasó rapidísimo, 1 hora 10 minutos ya, pero la hemos disfrutado porque los conceptos que vertiste fueron muy claros y yo creo que no haya quedado ninguna duda en la gente que escuchó. Así que yo te voy a pasar la grabación del video y de la radio también, las dos cosas te las voy a pasar, para que entonces lo podamos seguir divulgando y la gente pueda conocer. Así que quedamos así entonces. Para la gente que quiere tener la oportunidad de conocer a la doctora Lorena y ver al candidato, al líder, y a ustedes, a todos, porque es una buena oportunidad para que te conozcan a ti, porque por ahí mucha gente no te conoce. Es de Rivera, pero no te conoce. O sea, entonces, vamos a repetir, 22 de junio, Club La Valleja, no dijiste la hora, que la hora 19, ¿verdad? La hora 18:30 empieza ya. Está, eso, no habíamos dicho ya la va a hora. estar seguramente la doctora a la hora 18:30, 19 y poquito va a estar el senador Manini Ríos, y bueno, vamos a estar todos nosotros allí. La dirección es Presidente Viera y Gestido. Ahí está, así que lleguen con tiempo, ¿verdad? Que lleguen con tiempo para poder acomodarse todo, porque tengo certeza que va a estar lleno. Seguro. Bueno, no podemos sacar el pastor de adentro, ¿no, pastor? ¿Te animás a hacer una breve oración para despedirnos? Muy bien, muchas gracias. Oramos, sí. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por la oportunidad que me concediste de estar aquí juntamente con el pastor Walter, con la audiencia de Radio Los Ungidos. Muchas gracias y bendecimos a cada oyente. Declaramos que tu gracia, favor y misericordia alcanza a todos en el nombre poderoso de Jesús, y que tu mano y favor nos sustente a todos. Gracias. Amén y amén. Ok, bueno, de esta manera entonces despedimos a nuestro querido pastor Edison Dos Santos, que nos acompañó en esta noche, en esa entrevista tan clara, y ha expresado claramente los conceptos, y creo que todos lo hemos entendido claramente. Así que vamos a apoyar la lista 137, a los que estamos en Rivera, a los departamentos, para que nuestro diputado, nuestro hermano pueda salir diputado y pueda defendernos también, pueda defender Rivera desde ese lugar, ¿verdad?, donde todos necesitamos un respaldo, ¿verdad? Así que bueno, yo les doy gracias a todos los que nos han acompañado en esta noche, han sido muy amables. Gracias por haber participado, a todos los que hicieron sus comentarios también. Y como ustedes ya saben, esta es A Una Voz, es un ciclo de entrevistas, y hoy tuvimos el privilegio de entonces entrevistar a nuestro querido pastor Edison Dos Santos, de la agrupación Encuentro Nacional Cristiano de Rivera, lista 137 de Cabildo Abierto, candidato a diputado por Rivera. Así que bueno, muchas gracias a todos, bendiciones, será hasta entonces, chao, chao.